Ya, ahora sí, ahora está grabando ya. Ya, chicos. Entonces, estábamos ahí. Sí, habíamos quedado en esa ecuación antes que se apague. Ya, a ver, entonces, en este caso tenemos, ¿sí? Bueno, necesito ahí está, necesito encontrar ciertos puntos del, mejor primero lo pongo las líneas. Y este eje siempre se pone siempre de referencia. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, voy a exagerar un poquito. Ya, entonces, ese es el R y el otro es el polar. Ya, a ver, yo quiero saber este punto, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto vale este puntito? Entonces, eso quiere decir que el ángulo teta vale 0 acá. ¿Mm? Teta vale 0. Entonces, si teta vale 0, eso se escribe como un par. Entonces, cuando tú reemplaces teta igual a 0, ¿cuánto sale? Acá lo vamos a poner a un costado para que quede ahí mejor, para no estar borrando. Entonces, vamos a poner acá, hacer una división. Ahí está. Entonces, para teta igual a 0. ¿Cuánto vale rho? Porque es el que me interesa, ¿no? Este es rho. Entonces, cuando teta vale 0, rho vale 2, ¿no? Entonces, este puntito significa que vale 2. ¿Sí? Y es un par, ¿no? Entonces, eso vale 2. A ver, quiero encontrar el ángulo, ¿sí? Porque acá habrá un ángulo, ¿sí? Un ángulo acá. Vamos a escribir con otro color. Entonces, quiero encontrar cuánto es este ángulo. ¿Sí? Hay un ángulo ahí. Porque esto va a seguir girando, ¿sí? Hace esto, ¿no? Y hemos dicho que ese es un polar, ¿no? Gira, gira. Entonces, o sea, siempre va a tener 2 en todos lados, ¿no? En donde yo tome acá va a tener 2, 2 de la distancia. Pero ahora me falta el ángulo. Entonces, quiero saber ese ángulo. Para saber el ángulo, lo que hago es ese está pasando por el, pongo rho igual a 0, que no lo es, ¿sí? No lo es, ¿no? Pero me sirve para hallar justamente 2 coseno de 3 teta, mira. Debe ser 0. Entonces, coseno de 3 teta debe ser igual a 0. Entonces, 3 teta, para que sea 0, ¿sí? Los ángulos que me dan 0 sería pi medios, ¿sí? 3 pi medios, 5 pi medios, ¿sí? Y así voy a continuar. Puedo seguir, ¿no? Entonces, cuando tengo acá, tengo, mira, pi sextos, ¿sí? El otro sería pi medios. Y el otro sale 5 pi sextos. Y si tengo otro, sería 7 pi medios. Profesor, disculpe, pero no dijo que tenían que ser menores a una vuelta. ¿Quién se pasó una vuelta? Ah, disculpe. Bueno, entendí que no, o sea, no había, no, disculpe, Ya, teta debe ser una vuelta, no 3 teta, ¿no?
Por eso estoy poniendo ahí, teta todavía no se pasa, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá tendría 9 pi medios. 9 pi medios sería 3 pi medios, ¿no? Y vamos a poner un poquito más, porque acá todavía hay más, todavía hay uno más. El otro sería 11 pi medios, ¿no? Y acá sería el 11 pi sextos, ¿no? Ya está. Suficiente hasta ahí, no necesito más, ¿no? ¿Sí? Porque el siguiente ya va a ser, ya se va a pasar una vuelta, ¿no? Recuerda que teta no se debe pasar una vuelta. Entonces ahí tengo teta igual a 0, es el primero, entonces quiere decir que este ángulo acá es pi sextos, ¿no? Este ángulo de acá, este ángulo acá es pi sextos, ¿sí? Entonces, y es tangente, ¿sí? ¿Sí? Es tangente. El siguiente ángulo, ¿sí? El siguiente ángulo va a ser el. Este es pi medio, mira, ¿sí? De esa manera, que va a pasar por ahí, ¿sí? ¿No? ¿Sí? El que es tangente, ¿no? El siguiente va a ser este de acá, ¿sí? 5 pi sextos. 5 pi sextos, 150, ¿no? Ese lo voy a dibujar ahí. Ahí, tangente. Y esto, y de acá hasta el otro. Claro, mi gráfico no me ayuda mucho. Ahí lo voy a arreglar. Después viene él, ¿sí? 7 pi sextos, 3 pi medios, y después viene el mío. Lo vamos a arreglar un poquito, ¿ya? Acá, para que se note. Ahí está. Entonces, así encontramos los ángulos donde va, ¿no? Entonces, ya les enseñé a encontrar todos los ángulos. Porque cuando yo integre, ¿sí? Necesito los ángulos. Entonces, el es pi medios, él es 5 pi sextos, él es 7 pi sextos, el de acá es 3 pi medios, ¿sí? Y el de acá es 11 pi sextos. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera describir, y es lo que me interesa, porque quiero describir, por ejemplo, este pétalo de acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero describir. Entonces, si quiero describirlo, lo puedo describir de esta manera, ¿no? Ahora, voy a escribir otro, después hablamos de él, ¿sí? Porque si no, para hacerse equivalente, ahí se van a entender mejor. Por ejemplo, si quiero describir este pétalo de acá, ¿sí? Este pétalo de ahí. Solo ese pétalo, ¿sí? No quiero describir todos los otros pétalos, ¿no? Entonces, vamos a ver acá un poquito, porque justamente en eso consiste también se hace esto. A ver, ¿dónde estás? Por acá estamos. Ya. Ahí están todas las gráficas, ¿sí? Ahí igualito ya sabes cómo convertirlos, ¿sí? Cada uno de ellos, ahí están sus ecuaciones, ¿sí? Estoy hablando de él porque me estoy adelantando a este de acá, ¿sí? Entonces, miren, si quiero una región, ¿sí? Esta región de acá, ya, vamos a animarlo. Entonces, si yo quiero hallar, para hallar de dónde a dónde varía, mira, ahí quiero describir, ¿sí? ¿Cuál es la aplicación de las jornadas polares en la vida diaria? Te vienen en los exámenes y es algo.
Ya, ahí vamos a tratar de responderlo lo que dice. A ver, el conjunto, ¿sí? Que determina una región en el plano. Ahí tengo todos los puntos, como lo voy a pasar a coordenadas polares, nuestras coordenadas rectangulares, haciendo un poquito de, con respecto a lo comparando la clase anterior. ¿Se acuerdan cuando uno describía y decía así, no? R son todos los X del plano, ¿no? Tal que X está de cierto valor a cierto valor y Y de otro valor, ¿no? Por ejemplo, de 1 a 2 y de 0 a X, ¿no? Por decir así, ¿no? Pero acá estoy describiendo en coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces lo que necesito ahora es describir en las coordenadas, ¿sí? En las coordenadas polares ahora. Eso es lo que voy a hacer, describir ello en coordenadas polares. Entonces, ¿qué me dice? Si quieres describir él en coordenadas polares, primero tienes que ver de dónde a dónde va el rho, ¿sí? El rho. Y segundo hay que ver el ángulo, de dónde a dónde van los ángulos. Y se verifican, ¿no? A ver. Entonces, veamos acá. Fíjate de esa manera, mira. ¿De dónde a dónde va? Mira, ¿de dónde parte? Del eje, ¿no? De acá del eje radial. Mira, acá te acuerdas que hemos encontrado estos ángulos, ¿no? De alfa hasta beta, me dice todo él, ¿sí? O sea, si todo esto como sector circular que ves, es todo lo que vamos a hallar. Entonces, de esa manera. Entonces, el diferencial de área tiene esta forma. Es un medio de rho al cuadrado de teta, ¿sí? A ver, voy a tratar de hacerlo acá. Entonces, si yo quiero describir esta región de acá, el rho siempre se mide así. Recuerda que lo que mencioné, ¿no? Tengo el punto, el rho voy midiendo así. Así se miden los rhos, ¿sí? Desde el 0 hasta el puntito donde quieres definir, ¿no? Así vamos a medir los rhos. A ver, entonces, por ejemplo, yo quiero definir entonces yo tengo acá, prestamos atención chicos, después sí, ahí mencionando, voy a hacerlo con blanco, creo, no se note la zona. Ahí está. Vamos a ingresar un poquito la línea. Ahí está. Entonces, eso es lo que yo quiero describir. A ver, entonces me va a ayudar. ¿Sí? Me va a ayudar a ver. Quiero describir esa región, esta región R, solo ese pétalo. R lo puedes escribir, son los rho teta, ¿sí? Tales que, ¿de dónde a dónde varía rho, chicos? ¿De dónde a dónde varía rho? A ver. De 2 a 0. De 0 a 2, perdón. No, mire la flecha. Sextos. ¿Sí? ¿De 0 hasta dónde? A pi sextos. No, no es ángulo, ¿ah? Rho no es ángulo. No he dicho ángulo yo. 0 a Sigue. 2. No va 2, miren la Es, flechita. es, es el 2 por un coseno de un ángulo. Ahora sí, va, recuerden que iba hasta el f teta, ¿sí? El f teta es 2 coseno de 3 teta, ¿no? Es hasta el f teta. ¿Mm? No es hasta cualquier, ¿no? Entonces, ahí está. Está variando hasta f teta, ¿no? Eso es lo que me dicen, ¿no? Híjole, el FTT siempre es la ecuación, digamos, polar que nos da el método. Exactamente, sí es la ecuación. Hasta ahí varía, ¿no? Miren, ahí. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces yo tengo acá, mire, de 0 al f teta. Y después vienen los ángulos, ¿no? Que subtienden solo esa región, ¿sí? Entonces, ahora sí, voy a los ángulos, ¿no? Y digo, el ángulo teta, ¿de dónde? ¿Dónde está variando? De sus tangentes, ¿sí? ¿De dónde ande varía? Y medios, 5 De sextos. pi medios, muy bien, hasta 5 pi sextos. Y ya acabé de escribir eso, ¿sí? Entonces, el, ¿correcto? De esa manera. ¿Se entendió? ¿Quedó claro, chicos? Y ¿Aló? así lo expresamos, digamos, Ahorita, ahorita vamos a ver cómo expresarlo en
en el diferencial. Primero necesito describirlo y después lo vamos a expresar. A ver, quiero él, a ver cómo hacen él. Él es región R2, a ver, ¿cómo sería describir R2? De rho a teta, ¿sí? 0, 2 coseno de 3 teta, porque va a la misma gráfica, ¿no? El teta es interesante ahí. ¿De dónde va teta? A ver, dígame, chicos. Pi sextos a 11. No, de 11 pi sextos a pi sextos. Menos No, pi de 11 pi sextos sextos. a pi Menos medio. pi sextos a pi sextos. Muy bien, ¿sí, no? Sí, muy bien, ¿no? De menos pi sextos a pi sextos, ¿no? Sabíamos que también podíamos escribirlo de él, ¿no? Pues dijimos que era su equivalente, ¿no? Claro, ahí no voy a decir de 11 pi sextos a pi sextos, ¿no? Estaría incorrecto, ¿no? Entonces lo hago por el ángulo negativo, ¿no? ¿Sí? El ángulo negativo. Entonces, eso también puede usarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí hemos descrito, mira, cada uno de ellos. Una vez que aprendamos a describir, ¿sí? A describir, como ya no sé, dime, Edwin. Sí, profesor, en esa parte cuando pone el intervalo del rho, ¿se escribe así 2 coseno de 3 teta o se puede escribir ya evaluándolo en el... No, no se evalúa. Así nomás, lo dejo. Sí, lo que pasa es que no lo puedes evaluar, porque, a ver, vamos a hacer acá. Recuerda ahí, puedes bajar la mano. Entonces, es como si tú dices, a ver, vamos a coordenar cartesianas. Si tú pones, a ver, yo digo, por ejemplo, cuando lleva de 0 a x, ¿sí? Digo de 0 a x. Pero se puede poner números a x, no, porque me está diciendo que va a una curva, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, igual él va desde un punto, desde el 0 hasta esa curva, no va a un puntito, va a la curva, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos tomando a él, por ejemplo, acá, ¿qué decimos? Voy a poner otro color ahí, entonces dice, mira, cuando tome un ángulo teta, irá acá, el otro irá acá, el otro irá acá, y así, ¿no? Así va a ir recorriendo todo él, ¿no? Conforme el teta va avanzando, va a ir recorriendo, ¿no? Así, y recorre hasta que llegue de teta igual 0 a teta igual pi medio, ¿no? Va a recorrer todo eso, ¿no? Y lo va a ir pintando, ¿correcto? Él, pero no está yendo a un punto, está yendo a todo él, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hace, ¿no? Ok, perfecto. Sí, está bien que pregunte, chicos. ¿Sí? Porque eso lo va a pedir, ¿no? Una vez que ya he descrito, ¿sí? Ya vimos cómo salieron los ángulos, ya ve cómo voy a describir. Entonces, mi diferencial de área me dice es un medio de rho al cuadrado de d teta, ¿sí? Entonces, yo quiero calcular, ¿no? Entonces, calcular la suma de todas las áreas sería hallar el área, ¿sí? Ya sabemos cómo se encuentra alfa y beta. Un medio de alfa hasta beta rho al cuadrado de teta. Pero, ¿quién es el rho? El rho era el f teta, ¿sí? Vas a reemplazar hasta el f teta. Entonces sería un medio de alfa hasta beta del f de teta, porque el rho es el que va a variar, ¿no? Al final todo debe quedar en términos del ángulo teta, ya no va a quedar rho para nada. Entonces, por eso es importantísimo encontrar, ¿sí? La parte más importante es encontrar el alfa y el beta, que ya les enseñé cómo encontrarlo, ¿no? ¿Sí? De esa manera. Entonces, para un teta en particular, obviamente llegará hasta 2, para otro teta no llegará a menos de 2 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? De esa manera. Entonces, esta es la manera como vamos a calcular el área de esa región plana, pero en coordenadas polares, ¿no? Sí, en coordenadas polares. Sí, ahí está, a ver. Ya está. Entonces, veamos. No, disculpe, lo mismo que hemos hecho para el R1 y R2 se aplicaría ya para la tercera área, ¿no? O sea, para el tercer R, en Claro, el problema del pétalo. sí, sí, sí. Sí, he puesto, el otro está más fácil, ¿no? Es igualito, ¿no? El de acá que no le he puesto sería de 7 pi sexta a 3 pi media, ¿no? Nada más. Puse el que eran diferentes. Este estaba fácil, directo, ¿no? Él lo puse porque ahí el ángulo no estaba de 11 pi sextos a pi sexto, ¿no? Sino para tenerlo presente. Porque viste en los exámenes que se ponen así, de 11 pi sextos a pi sextos. No, eso no puede ser. ¿Sí? Ya, a ver.
nosotros podemos calcular esas áreas, ¿ya? De acá, no hay ningún problema, ¿sí? Acá he puesto otra, la misma idea, ¿sí? Me dice calcular el área limitada por un lazo de la lemniscata, ¿sí? Esa es una lemniscata, su ecuación es L y se puede graficar esa ecuación. Y las rectas que tienes ahí, ¿no? Esas rectas. Entonces, ya a mí me están dando los ángulos y todo. Entonces, si quisiera calcular esta área, ¿sí? Esta área me dice que eso era un medio del integral de dónde va de menos pi cuartos a pi cuartos, ¿sí? De rho al cuadrado, ¿sí? Rho al cuadrado de d teta. No te olvides, un medio de menos pi cuartos a pi cuartos. Pero a nosotros ya nos dan quién es rho al cuadrado, coseno de 2 teta, ¿no? De teta. Y nosotros acá tenemos que hacer ello, ¿no? Entonces, eso es un medio, me dice. Sí, ya es un medio, ¿no? El compañero me dice, profesor, eso es un medio, y ya está, ¿no? Dice, alguien integra directo, dice, profesor, yo me acuerdo que eso es el seno de 2 teta entre 2, ¿sí? Y en este caso, acá por un medio sería entre 4, y sería de menos pi cuartos a pi cuartos, ¿no? Entonces, eso sería un cuarto. El seno de 2 teta, ¿sí? De pi medios, eso es 1, menos el seno de menos pi medios es menos 1, ¿no? Eso sería un medio, ¿no? Un medio. 0.5 o un medio, ¿no? Ya está, ¿no? Y se calculó su área. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces han visto que calcular el área no es complicado. La parte está de describir nada más, ¿no? De describir. Ya tenemos entonces. Dime, Yomar. Profesor, eso del diferencial de área es una definición, ¿no? O se demuestra. Sí, se demuestra. La clase pasada les recuerdo que les pregunté y por ahí creo que vieron, se parece el área a un triángulo, ¿no? Ah, Ese- ya, ok, ok. este de acá es muy próximo a de un sector circular, ¿no? Y el área de un sector circular, ¿sí? Era un medio del radio al cuadrado por teta, pero como son diferenciales, calculamos, ¿no? Entonces, Profesor. ok. Gracias. ¿Mm? Vamos entonces, ahora, eso hemos completado lo que es el área, vamos a pasar al tema de volumen, ¿sí? Entonces, voy a dividirlo en varias partes acá y cuando veamos, creo que unas semanas más, el teorema de Pappus, nuevamente vamos a calcular volumen, ¿sí? Volumen. Acá son los volúmenes de revolución porque van a girar alrededor de los ejes, ¿sí? De rectas, ¿no? Entonces, y ya con el teorema de Pappus vamos a complementar todos los volúmenes que se pueden generar ahí, ¿no? O también teorema de Pappus es por rotación también, sí, rotación, ya es un poquito más general. Pero bueno, veamos acá. Un solo de revolución es generado por la rotación de un área plana, ¿sí? Ya sabemos nosotros calcular esa área, describir un área, ¿sí? Plana, pero vamos a generarlo, ¿sí? Al hacer rotar alrededor de una recta denominado eje de rotación. No es complicado demostrarlo, ¿sí? Es relativamente sencillo la demostración de ellos, ¿no? Por eso no lo he demostrado porque no hay necesidad, ¿no? Se van a dar cuenta que es bien sencillo. Es intuitiva la idea, ¿no? Cuando se genera un sólido de revolución alrededor del eje X de una región R, limitado por la curva Y igual a f de X y el eje X, ¿sí? Desde X igual a hasta X igual a D. Entonces, ese es el método del disco, ¿no? Por ejemplo, veamos ahí, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, ah, ya, vamos, ahí tengo una animación para él, pero voy a explicarlo un poquito. Eh, a ver, veamos la animación y les explico cómo se llega a esta fórmula, ¿no? Ujú. Y acá se va a abrir en el que no me gusta que se abra.
Nunca hablo Internet Explorer yo, chicos. Ya está. A ver, lo que vamos a hacer, mira, ahí está el disco, ¿sí? Es decir, él va a rotar alrededor del eje X, ¿no? Comienza a rotar, ¿no? Mira, acá tengo la región plana, en el plano XY, ahí está mi región, ¿sí? Que puede ser todo él. Entonces, yo puedo mostrar ahí, mira, ese disco que se ha formado, ¿sí? Y voy a tener muchos discos ahí, ¿no? Muchos discos que se van a formar, ¿no? Por la rotación, y voy a sumar cada disquito, es decir, este disco voy a sumarlo, ¿no? Lo voy a integrar esos discos, ¿no? ¿Sí? De esa manera. Entonces, por ejemplo, ahí tengo el radio, ¿no? ¿Sí? Puedo mostrar todo, ¿no? Cada uno de ellos de esa manera. Entonces, en eso consiste. Vamos a explicar entonces ahí, de acá. Por ejemplo, el método del disco. Eso creo lo hacemos en una nueva página. Ahí está. El método del disco, ¿no? Método de disco me dice, tienes una región, ahí está. Vamos a tomar el mismo gráfico que hemos visto ahí, me interesa el gráfico. Entonces, y tengo el, ¿sí, no? Entonces, limitado de A hasta B, ¿no? Entonces, ahí está. Me dice de A hasta B, vamos a poner, está. Entonces, esa es la gráfica y me dice de A hasta B, vamos a poner que sea hasta B. Entonces, de X igual a X igual a B, ¿sí? A la Y igual a F de X. Y tengo esta región, ¿no? Descrita ahí con el eje X, ¿no? Nosotros podemos calcular su área tranquilamente. Entonces, el método del disco me dice, si quieres calcular el volumen de rotar ello, ¿sí? Alrededor, vamos a rotar con respecto a él. Entonces, esto se va a formar así, ¿no? Vamos a girar un poquito para ver la rotación. Entonces, acá tengo el eje Y, acá tengo el eje X, y al rotar se aumenta una nueva dimensión, ¿no? Z. Entonces, al rotar él, esto va a comenzar a ser un círculo, chicos, ¿no? Entonces, este de acá va a comenzar a ser un círculo, así. Igualmente, ¿no? ¿Sí? Y se va a formar esta figura, ¿no? Sí. Ah, bueno, no está yendo completo, ¿no? No. Simplemente va a rotar de acá hasta para acá. Entonces, esto va a formar un círculo pequeño y este va a formar un círculo más grande, ¿no? Y ese va a ser mi sólido a formarse. Entonces, ¿por qué se llama el método del disco? Porque vamos a tomar un disco, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros tomamos esto que estoy pintando, ¿sí? Al rotar con respecto al eje X, entonces acá va a haber un diferencial de X, ¿sí? Ese diferencial de X va a formar un disco, ¿sí? Lo que va a hacer es formar,
¿sí, no? Un pequeño disco, ahí está. De esa manera, ¿no? Con el ancho diferencial de X. Y con su radio. ¿Quién es el radio acá? Es la alturita, ¿no? El radio será f de X. Entonces, acá tengo ya no un diferencial de área, sino un diferencial de volumen, ¿no? Entonces, el diferencial de volumen será pi por su radio, el área de la base, ¿no? Pi por su radio elevado al cuadrado, ¿sí? Por esta dimensión que es de X, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ese es el área de él, ¿no? ¿Sí? Así, si lo ven así, es de esta manera, ¿no? El área de la base por alto de un cilindro, ¿no? Un cilindro. Entonces, nosotros tenemos ese de acá, que es uno de los discos que está acá, ¿no? Acá ver uno de los discos, ¿no? Este es un disco que va a dar la vuelta y ya está, ¿no? ¿No? De esa manera. Y como es sólido ese disco, obviamente se va a pintar, ¿sí? Y eso también ya que es sólido, ¿no? Entonces, es un sólido, ¿no? De esa manera. Entonces, así encontramos él, ¿no? Pero nos vamos a sumar todos los discos, ¿sí? Vamos a sumar todos esos disquitos, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice, ¿no? Al sumar todos esos discos, que va, el X es el que varía. ¿De dónde varía X? De A hasta B, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular todo el volumen, habrá que sumar todos los discos, ¿no? Profe, ¿ese era diferencial de R o B? O es ¿Cuál? esa parte sí, no me quedó claro. A ver, Sí, sí, repítalo, por favor. a ver, yo tomo un punto, un diferencial de X. Acá está el de rojito, todos, ¿sí? Cuando él gire, va a formar un círculo, ¿no? Como hemos observado, forma un círculo. Entonces, ¿cómo hay el volumen, ¿ah? Volumen, no área, ¿no? El volumen. El área no va a cambiar, mira, el área es del área de este círculo. Pi, su radio que es f de X al X cuadrado, ¿sí? y Ese la es el área. el diferencial de... Y Sí, esta es sí, la alturita, ¿no? Nada más. claro. Entonces, Ya. el volumen será sumar todas esas áreas, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, ¿de dónde voy a sumar? Voy a sumar desde A hasta B, de ahí donde varía X, ¿no? De sumar todo esto es diferencial de volumen. Y ya está, ¿no? Entonces, ahí tengo el volumen de ese sólido de revolución generado, ¿no? Solo seccionó para encontrar una expresión general. Claro, sí. Okay. Entonces, en sí es parte de es la demostración, ¿no? Que, ¿no? Es la demostración. ¿De dónde sale, no? Entonces, yo ahí ya lo he escrito directo, ¿sí? Entonces, en él, ¿no? Digo, diferencial de área, ¿a qué es volumen, no? Sí, aquí se me ha pasado. Copié y pegado. Entonces, diferencial de volumen, vamos a ver eso, antes que me olvide. Ya está. Yes. Que a veces solamente copio y pego lo cambio. Ya está. Como tienen la misma idea. Entonces, diferencial de volumen ya sabemos que es pi por el radio al cuadrado por d de x y hago todas las sumas, ¿sí? El volumen sería, ¿no? Ese pi, como es constante, sabemos que puede salir. Y ahí está, ¿no? Esa sería su fórmula para calcular por el método, ¿no? Ya lo vimos en ese ejercicio. Veamos un ejercicio ahí. Ya. A ver, vamos a ver. Generalizando la idea, miren. Nosotros hemos visto con respecto a X, cuando va a rotar con respecto al eje X, pero podía rotar con respecto al eje Y. Igualmente hago la misma parte intuitiva, ¿no? ¿Quién sería su radio? Sería él, ¿no? Este sería su radio. Voy a formar un disco, sería pi por este radio en Y, y el Y varía de C hasta D, ¿no? Entonces ahí tengo, mira, por ejemplo, si es en X, esta sería para X, ¿no? Pi, cuando X va de A hasta B, de su radio, que es la alturita, ¿sí? Por D de X. Profesor, y si quiero en Y, de manera análoga, sería pi
la alturita ya no sería él, ¿no? Esta sería su altura si uno lo ve así, ¿no? Este sería su radio, ¿sí? De giro, se llama radio de giro, va a girar un disco así, horizontal, ya no vertical, horizontal, al cuadrado, por diferencia de I, y de dónde a dónde varía Y, ¿no? Y varía de C hasta D, ¿no? De C hasta D. Entonces, puedo yo girarlo alrededor del eje X o puedo girar alrededor del eje Y. Pero si giras alrededor del eje X, todo debe estar en términos de X. Y si giras alrededor del eje Y, todo debe estar en términos de Y. Veamos un ejercicio ahí, a ver, para que no se pierdan, no vuelen, ¿sí? Entonces veamos ejercicio. A ver, vamos a ver. Voy a ponerlo al costado porque va a haber varios métodos para no llegarme hasta abajo. Ya está. Entonces, calcula el volumen del sólido generado al rotar la curva y igual x cuadrado en este intervalo alrededor del eje Y, alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Vamos a la parte A. A ver, primero voy a dibujar, bueno, la parte A. Entonces dibujamos. Y y X. Y ahí tengo, ¿no? Pero necesito solamente de 1 a 2, ¿no? Entonces de X1 hasta X2. Ahí está. Y voy a rotarlo alrededor del eje X. Ahí está. Entonces vamos a rotar alrededor del eje X. Entonces el volumen generado será pi, que es pi, ¿de dónde a dónde va X? De 1 hasta 2. ¿Sí? F de X sería, vamos a escribir así, F de X al cuadrado diferencial de X, ¿no? Pero recuerda que L es Y igual a F de X, ¿no? Entonces acá sería pi de 1 hasta 2. Y en este caso, mi F de X es X al cuadrado. Entonces, elevado al cuadrado sería X a la cuarta de dx. Ese integral lo conocemos. Es X a la quinta entre 5, ¿no? Lo límite de integración de 1 hasta 2. Entonces sería pi quintos. Y él sería 32 menos 1, ¿no? Sería 31 pi quintos, ¿no? Y ya está, ¿ves? Ya lo encontré. Entonces usando la formulita nada más, ¿no? Fórmula. Veamos por acá, en la parte B. Ahora mira, B me dice que tengo el se puede dibujar el sólido, por si acaso. Sí, no lo estoy dibujando, pero lo puedo dibujar. Vamos a dibujarlo ahí, para que quede bonito. Entonces, sin los ejes. Ahí sería el sólido, sería así. Sería así. Así. Está como una trompetita, ¿no? Entonces, es un sólido, significa que está lleno, si no se relleno. ¿Sí? Este volumen de ese sólido, su volumen es el, ¿no? Vamos a la parte B. ¿Sí? En la parte B quiero ahora rotarlo, pero alrededor del eje. Entonces, ahí está. Y y X. Sigo con la misma ecuación.
y igual a f de x. Pero ahora quiero de 1, y1 hasta 2. Ajá. Entonces, ahora voy a rotar este de acá, ¿no? Pero ahora lo voy a rotar alrededor del eje Y. Entonces, cuando yo lo rote, esto va a ser así. Entonces, él se va a formar así. Y él se va a formar así, ¿no? Entonces, y lo que nosotros queremos es este volumen, ¿no? Todo está, recuerda que es sólido, ¿no? Todo un sólido, ¿no? Es un sólido. ¿Sí? Entonces, él, ya mira, al rotarlo con otro eje ha salido otro sólido, no es el mismo, ¿no? Entonces, podría de repente coincidir su volumen, podría ser, ¿no? En ese caso, a ver, el volumen sería, ¿no? Como ahora se va a rotar en Y, todo en términos de Y, ¿no? Va de 1 hasta 2, ¿sí? En este caso ya no pondré F, ¿no? Sino G de Y al cuadrado de Y, ¿no? Pero yo tengo acá que él está en Y igual a X al cuadrado, ¿no? Entonces acá puedo despejar que X sería raíz cuadrada de Y, ¿no? Ahí está mi función. Entonces sería de 1 hasta 2. Este va a ser mi G de Y. G de Y. Entonces, ese G de Y al cuadrado sería Y por D de Y, ¿no? Sí. Ah, acá me faltó el pi. Pi. ¿Está? Entonces acá también va a faltar pi. Todos los de rotación van a tener pi siempre adelante, ¿no? Todos los de rotación porque va a girar, va a ser una rotación, ¿no? Ya está. Entonces eso sería y al cuadrado entre 2 de 1 a 2, ¿no? Entonces sería pi medios 4 menos 1, ¿no? 3 medios de pi. Ese es el volumen del mío. ¿Sí? Y así hemos calculado el volumen del otro, ¿no? Es el volumen del. Ajá. ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, profesor. Sí, Sí, ok. profesor. Ya está, muy bien, ¿no? Entonces, ya hemos visto un método ahí, ¿sí? Hemos visto en este caso el método del disco, ¿sí? El método del disco. Vamos a ver otro método, ¿sí? Otro método. Entonces, ahí tiene un ejercicio igualito, ¿sí? Igualito para que ustedes lo hagan, ¿no? Grafiquen ahí, lo grafican y lo giran alrededor, ¿no? La idea es graficar y girar nada más, ¿no? Vamos a ver otro método. Se llama el método del anillo o de arandelas. Este método se puede usar cuando el sólido, ¿sí? El sólido que está graficando, se genera al rotar alrededor de una recta Y igual a R. Ya no estamos rotando con respecto a los ejes, que podría ser, ¿no? Podría ser. Pero generan sólidos huecos, ¿sí? ¿Te diste cuenta que nuestro sólido que hemos visto no está hueco, ¿no? Mire, no hay un hueco sólido por dentro, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente yo tengo un sólido algo así, ¿no? No sé, de repente como un cilindro así, pero acá hay un espacio, ¿no? O sea, el sólido así, ¿no? Como un papel higiénico, ¿no? Sí. Entonces, para esos tipos que se generan, ya no me sirve el método del disco, ¿no? Aunque la demostración justamente es aplicar el método de disco, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, ¿se dan cuenta? Tengo dos discos en sí, ¿no? Entonces, acá se hace por diferencia de discos nada más, ¿sí? Y la misma idea sería en Y o en X, ¿ah? Entonces, por diferencia, o sea, calculo el disco más grande y el disco más cortito. Pero cada disco tiene su radio, por eso vamos a ver radios acá, ¿sí? El radio se calcula desde el eje de giro
hasta la curva más lejos, ¿no? Y el radio pequeño, el eje de giro, hasta la curva más cercana, ¿no? Entonces, el cálculo del volumen será de esta manera. Igualito, mira, ¿se dieron cuenta? Si yo te olvidas de este hueco, ¿quién sería? Sería la altura r de x, ¿no? Sería pi AB r de x al cuadrado de dx. Y ahora si le quitas el de acá, sería pi, el otro radio más pequeño al cuadrado de x. Este método es simplemente el método del disco, ¿no? 2 veces, ¿no? Veamos acá. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, ábrete Sésamo. Vamos a ver si nos deja ir. A ver si nos deja animar esto. Lo pongo allá. Ya está. Miren cómo va girando. Mira, va girando esto. ¿Sí? Está girando alrededor del eje X. ¿Sí? Pero no es un sólido, ¿no? Es un sólido hueco, ¿no? Porque esto me va a dejar un hueco acá en el medio, mira. ¿Mm? Se va a quedar un hueco en el medio, ¿no? En ambos lados, ¿no? Si bien hay una parte sólida que es él, pero en el medio queda, ¿no? Lo que no quedaba en el otro, ¿no? El otro quedaba todo cubierto, ¿no? Entonces, ya. Eso es sí o sí el método de arandelas, ¿no? ¿Sí? O el método de los anillos, le dice. ¿Por qué el método de los anillos? Porque hay un anillo ahí, ¿no? ¿Sí? Un anillo, ¿no? Se nota que es un anillo. Ya no es un disco, es un anillo, ¿no? Un anillo es la diferencia de dos discos, ¿no? Entonces, a ver. Igualmente, se dan cuenta que si ustedes giran de esta manera, alrededor del otro, si eje vertical, se va a quedar este hueco de acá. Y si gira alrededor de él, va a quedar el hueco de acá. Lo que quiero que entiendan que hay un radio, mira, ¿sí? Del eje de giro, ojo, del eje de giro hasta la curva. Y el otro es del eje de giro hasta donde quiero que gire, ¿no? Hay una diferencia de radio. Igualmente, si es con respecto al eje X, del eje de giro, que es el eje X, esta altura, lo mides ahí, y el otro del eje de giro hasta el punto más bajo de la región a rotar. ¿Sí? Entonces, y calculamos de esa manera, ¿no? Por cualquiera de los dos, ¿no? Ya sea X o sea Y. A ver, veamos. Veamos este ejercicio. Entonces, para él vamos a usar el método de las arandelas, ¿no? Entonces, antes de mover ello, acá vamos a poner el método de las arandelas o del anillo, ¿no? A ver, el método de las arandelas. O anillos, ¿no? Entonces, consiste en lo siguiente, ¿no? Acá tengo Y, acá tengo X, tengo mi región que va a girar, ¿sí? Imaginemos que él, pero no llega, ¿sí? No llega hasta el eje X, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es mi región. Acá tengo que este es Y igual f de X. Entonces, voy a definir, cuando yo haga rotar, esto se va a generar así, ¿no? Acá va a generarse así.
Esto va a ser su sólido general, ¿no? Pero va a quedar hueco en el medio. ¿Sí? El medio queda hueco. Y solamente será sólido esto nada más, ¿no? Esta parte de acá será sólido y por dentro igual, ¿no? Pero con un hueco en el medio, ¿no? Entonces, si uno analiza un poquito, es justamente ese método que definíamos, ¿no? ¿Sí? 2 veces el disco, ¿no? Puedes tomar un disco grande para el grandote y otro disco más chiquito para el de abajo, ¿no? Entonces, él nos dice lo siguiente, ¿no? El radio grande es él. No te olvides de la curva que va a rotar, ahí está, de un extremo, él es el radio grande. Y este es el radio pequeño, ¿sí? Ahí está, radio pequeño, ¿no? Al eje de giro, siempre es al eje de giro. Eje de giro, mira. ¿Sí? Al eje de giro. Ya está. Entonces, es la diferencia de dos, de dos discos, ¿no? Sería pi, de dónde quiero ir, de A hasta B, ahí está. Entonces va a ir de A hasta B, del radio más grande, ¿sí? Menos el radio más pequeño, ¿no? De X, ¿sí? Ahí está. Y así lo calcularemos, ¿no? Entonces, en nuestro ejercicio que tenemos acá, vamos a hacer ello, ¿no? ¿Sí? Ya está. A ver, vamos a la parte A. Me dice que ese volumen, vamos a graficarlo, ¿no? Esa región va a girar y alrededor de la recta y igual a -1. A ver, veamos. Vamos a dibujarlo. Nuevamente ustedes pueden usar el GeoGebra para dibujar eso. Yo lo dibujo rápido, pues son gráficas rápidas, ¿no? Y igual a x al cuadrado, ahí está, ¿sí? X igual a 2 y el eje X, ¿no? Entonces acá tengo X igual a 2 y el eje X. Ya está, vamos a pintarlo ahí. Y el eje X, ¿no? Ahí está. Y me pide, mire, si me piden rotar con respecto al eje X, ¿sí? Ah, ya, fácil, ¿no? Porque al rotarlo con el eje X, esto va a salir algo así, ¿no? Como una trompeta ahí, ¿no? De ahí este es sólido, ¿no? Sólido. Uso el método del disco, no hay ningún problema, ¿no? Pero en este caso no me piden rotarlo con respecto a eje X, ¿no? Me piden con respecto a la recta Y igual a -1. Entonces hay una recta por acá, ¿sí? Con respecto a esa recta. Entonces ahí va a quedar un hueco, ¿no? ¿Sí? Con respecto a esta recta, Y igual a -1. Entonces cuando yo haga el giro de él, ¿sí? Entonces eso ya va a quedar diferente, ¿no? Va a quedar algo así. Y va a quedar acá. Y esto va a quedar así, ¿no? Pero acá hay un... Y el sólido obviamente ya no es completo, ¿no? Entonces, en él ya no puedo usar mi método de disco, ¿no? Tener que usar necesariamente mi método de arandelas, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué me dice el método de arandelas? Me dice de dónde varía. De 0 a 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo interesante es encontrar los radios, chicos, ¿sí?
Entonces, esto va a ser el radio más grande, R, y este va a ser el radio más pequeñito, ¿sí? Entonces, y acá tengo el volumen, ¿sí? Volumen de él será pi, porque es de rotación, ¿sí? De 0 a 2, ¿sí? De 0 a 2, en este caso de r al cuadrado menos r al cuadrado, ¿no? Por d de x. ¿Sí? Ya, a ver, ¿me ayudas? Dime, ¿quién sería ese radio grande? ¿Sí? El radio grande, a ver. Acá el detalle es encontrar los radios. ¿Sí? La forma es directa. ¿Quién sería el radio grande? R mayúscula. La función. X al cuadrado más 1. No. Mire, el radio, ¿dónde va? Del eje de giro, no va del eje X, ¿ah? Del eje X, ¿sí? Recuerden cuando ustedes grafican, acá tengo X y acá tengo Y. Para este X, esta es su altura f de X, este de acá, pero yo quiero hasta acá todavía. Que, o sea, quiero toda esta altura. No quiero esta alturita nada más, quiero todo. Sería X al más el menos 1. Ya, pero menos 1 no es, menos 1 es chiquitito nomás. Más 1, más 1. Más uno. A ver, el, X al cuadrado más 1. el radio pequeño sería 1, ¿no? 1. ¿Sí? El radio es un número, ¿no? Un número. Tiene que ser positivo, ¿no? ¿Sí? Es obvio, ¿no? Por si acaso lo ponemos ahí. Positivo, no creo que haya radios negativos, ¿no? ¿Y cuál sería el otro radio? 5. No, ¿por qué 5? F de X más 1. F de X más 1. ¿Sí? F de X más 1. A ver, comprobemos que efectivamente nuestro radio está bien, ¿sí? ¿Cómo comprobamos? Porque esa es una posibilidad de equivocarnos, ¿ah? Entonces, yo siempre le digo, comprueben, ¿sí? ¿Cómo comprueban? Fácil. Vas a comprobarlo con los límites. Cuando x vale 0, creo que al ojo se nota cuánto va el radio, y cuando x vale 2, ¿no? Entonces, cuando x vale 0, ¿cuánto sale tu radio? A ver, sería f de 0 más 1. ¿Cuánto es f de 0? 1. ¿Sí? 0. 0 más 1 es 1. ¿El radio es 1, sí o no? Cuando x vale 0. Sí. ¿Sí? Y por lo que había mencionado su compañero, ¿no? Cuando x vale 2, ¿cuánto sale el radio? 5. 5, porque recuerda que esta alturita ya es conocida, ¿no? Esto es 4, ¿no? Porque esta es la función x al cuadrado. Sería 5, ¿no? ¿Y sale 5 o no sale 5? Sí, profesor. Sí. Eso significa que nuestro radio está bien escogido. Si no cumple ello, significa que tu radio está mal escogido. Entonces verifica bien cuando escojas tu radio. Acá el único problema de él es escoger el radio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces es el único. Y con eso lo verifica. Una vez que ya han verificado, ya está pues fácil, chicos, ¿no? Entonces nuestro radio mayor es f de x. ¿Quién es f de x? X al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado menos el pequeñito que es 1 al cuadrado, que es 1 de dx. Y pues, chicos, eso es integrar nomás, ¿no? Eso sería x a la cuarta más 2x al cuadrado y se cancela el 1, ¿no? Y esa es integral desconocida. A ver, acá tengo x a la quinta entre 5 más 2x al cubo entre 3, ¿no? El 0 se va a eliminar, no me hago problema con 0, entonces con el 2 nomás, ¿no? O sea, acá sería 32 quintos, y con el 2 sería 16 tercios, ¿no? Ya. A ver, operando eso, chicos. 96, esto es 90, 80, perdón. ¿Sí? Entre 15, ¿no? 6, 17, eso no tiene tercia ni quinta, ¿no? No. Entonces sería 176 quinceavo de pi. Ya, su compañero me lo saca en decimales. Muy bien ahí. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿se entendió? La parte más importante son los radios, ¿sí? Esa es la parte más importante, los radios, ¿sí?
Ahí es donde más se equivocan. Vamos a hacer el otro con respecto al x igual a 0. ¿Sí? Entonces me dice que lo rote él, la misma gráfica, pero con respecto a x igual a 0. X igual a 0 es con respecto al eje Y, ¿no? Entonces, igualmente como fin para practicar los radios, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a copiar la misma figura. Ya no lo voy a copiar otra vez. Y solamente voy allá. No importa, no lo voy a ver. Ojalá no me lo ponga. No, no lo copié. Lo voy a copiar acá al costado. Lo dupliqué. Ah, ah. Más rápido. Mi amor de querer. ¿Cómo? ¿Qué amor de quién? De a ver sus alegrías, chicos. Cuando entré sus notas. Todavía no he visto su nota, pues está cantando. El domingo ya ves tu nota y ahí puedes cantar como Pavarotti. Ya, ahora, en este caso, me piden rotar con respecto a él. Entonces, mis radios van a cambiar. ¿Sí? Este no va a ser mis radios, ¿no? Es la misma. Ya está. Entonces, cuando lo retamos con respecto a él, ahora me piden con respecto a él, ¿no? Entonces, esto va a quedar un gráfico así, ¿no? Va a quedar así. Pero el sólido no está dentro, ¿sí? Ojo, el sólido no está dentro, ¿no? El sólido es esta parte de acá como una cuña, ¿no? Eso va a quedar, ¿no? Un sólido así. Entonces, ahora ya sé de dónde varía y necesito los radios, ¿no? Entonces, el volumen será pi en y varía de 0 a 4, mira, ¿sí? 0 a 4. Ahora necesito los radios, ¿no? R al cuadrado menos R al cuadrado, pero ahora diferencial de y, ¿no? Entonces, acá tengo dos radios, ¿no? ¿Mm? El radio del eje giro. Como el eje giro es el eje Y, entonces tengo el. Ese es el radio más grande y ese es el radio más pequeño, ¿sí? Entonces, ahora sí, me van a ayudar y me van a decir quién es R, el más grande, y el R pequeño. ¿Quién es el R grande, chicos? ¿Cuánto vale el R grande? 2. 2, muy bien, ¿sí? ¿No? ¿Sí? 2, porque siempre es constante, ¿no? 2. ¿Sí? Y el radio siempre es positivo. Y el pequeño, Raíz de Y. efectivamente, ¿no? Sí, Recordemos que su ecuación es y igual a x al cuadrado, ¿no?
pero yo quiero el, que sería raíz de y, ¿no? ¿Sí? Raíz de y. Y lo puedes comprobar, ¿no? ¿Sí? Los radios siempre son positivos. Ahora, cuando x vale 0, el radio vale 0, ¿no? Y cuando cuando y vale 4, su radio vale 2, ¿no? Entonces está totalmente comprobado. De 0 a 4, r al cuadrado, que sería 4, menos el minúsculo al cuadrado sería y, por diferencial de y. Entonces, ya chicos, eso lo integramos. Acá tendría 4y menos y al cuadrado entre 2. Acá falta pi. ¿Ya? Y lo calculamos, ¿eh, chicos? 8 pi. González. 8 pi. 8 pi. Muchas gracias, ¿no? Y ya está. Ese sería su volumen. ¿Qué tal? ¿Se va entendiendo? ¿Está fácil? Sí, está interesante. Interesante, ¿no? Sí, bastante, profesor. Sí, Sí. profe, una consulta. Entonces, el radio que corresponde a la, o sea, a, ¿cómo decirlo? A la función, ese solo va a ser el que asuma el valor de g de y o f de x, ¿no? Voy a tratar de entender tu idea. Sí, ni yo me he entendido. Sí, a ver, sí, más o menos lo que te trata de decir acá, hay que tener presente de dónde a dónde va, ¿no? Porque no siempre es él. Por ejemplo, vamos acá a embajador, a ver, a lo que, a ver, voy a hacer mira. Imaginemos que este es el eje X y este es el eje Y, ¿correcto? Y tengo la mía gráfica. ¿Sí? Pero ahora ya no le he tomado desde el eje X, mira. Él sigue siendo, por ejemplo, y igual a x al cuadrado. Imaginemos que es y igual a x al cuadrado. Imaginemos que ahora él es de 1 hasta 2 y él va de 1. Esto sería 4, ¿no? Y si lo voy a girar, ya no con respecto al eje X, voy a girar con respecto acá. Con y igual a menos 1. ¿Cuánto vale su radio? El radio más grande, R. No es f de x, dense cuenta. Porque el f de x, ¿sí? El f de x sería así, ¿no? Si gráfico, el f de x sería así. Pero, Un pero ratito ya. sería x más 1 y luego el menos 1, x cuadrado, nada más. Pues A sería, el radio mayor sería x al cuadrado más 2. ver, el radio mayor sería x al cuadrado más 2, a ver. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Yomar, ¿me vas a decir algo? Ah, justamente eso. Ah, ya. Vamos a ver si es eso. ¿Cómo le dije si comprueban si está bien su radio? Comprobándolo, ¿no? A ver, cuando x vale 1 y cuando x vale 2, ¿no? Y con eso debe salir bien mi radio. A ver, ¿cuánto sale el radio? Cuando x vale 1, reemplacen. Sale 3, ¿no? ¿Es 3? Salir 1, el R pequeño, ¿no? No estamos en el radio grande, Ya. R3. pero no es 3. No. Cuando x es 1, recuerden que él es 1, menos 1, 2, ¿no? Entonces esto no es, No cumple. es cumple, ¿no? Ahí está. Entonces, si ustedes hacen ahí sí sale 2. Ella lo corroboramos con el gráfico. Claro, ¿sí? Ah, ok. Entonces, cuando x vale 2, ¿cuánto sale su radio? 5. 5, ¿no? 4 más 1, 5, ¿no? Entonces, tiene que salir los mismos radios de ahí, ¿sí? Que si ustedes corroboran, ¿sí? Por ejemplo, en él, los radios eran distintos también, ¿no? 1 y 5, ¿no? En ese caso estaba partiendo de ahí, ¿no?
el radio más grande, ¿sí? Sería la distancia desde él hasta el de abajo. Claro, el que va a cambiar ahora, el que le va a quitar más porción, ¿sí? Lo que tiene que tener presente ahí es que es como si estuviesen haciendo esto, ¿no? Recuerden que si hacen el método del disco sería así, ¿no? Como si este fuese el y igual a -1, y tienen y están haciendo todo esto, ¿no? Y después le van a quitar el más chiquito que es él, ¿no? Van a quitarle él, ¿no? Le quitan y pues eso queda hueco, ¿no? Él. Entonces, esa es la idea de ese método, ¿no? Son dos discos nomás, ¿no? Dos discos. Lo voy a dejar ahí, chicos, sí, lo dejo ahí ese. No lo voy a borrar. Entonces, ya tengo ahí mi volumen. Vamos a ver otro método. Y tienes que filetear imaginariamente esos volúmenes, efectivamente. Entonces, ahí tienen otro ejercicio para que lo practiquen ustedes. El método de las capas cilíndricas, ¿sí? Este es un método que a veces los otros métodos fallan un poquito. No, no es que fallen, se hacen muy complicados en sí, ¿sí? Tratar de hacerlo por el otro método se me hace muy complicado. Entonces, este es un método un poco más accesible, podemos decirle, ¿no? ¿Sí? Accesible para ciertos casos donde se hace más complicado aplicar los otros métodos. Recordemos que el método del disco ya lo vimos. El método de la arandela es 2 veces el método del disco, uno para sumar y otro para restar, entonces no hay ningún problema. Ahí el detalle es el radio nada más. Y este método, ¿sí? Se hace un poco complicado tratar de hacerlo por los métodos anteriores, ¿no? Entonces es un método alternativo. Dice, el sol de evolución que se genera, acá voy a aclararlo, al rotar alrededor de una recta, ¿sí? Ajá. Genera. Entonces se genera al rotar alrededor de una recta x igual a delta. La misma idea, ahí siempre se hace para un caso, ¿sí? Hacemos para un caso, x igual a delta, x menor que a. Claro, no debo interceptar a la región, ¿no? De una región R. Entonces tengo el diferencial de área, que ahorita lo vamos a ver cómo es que sale, y R es la distancia de X al eje de giro. ¿Sí? Vamos a ver. A ver, por ejemplo, voy a explicar ¿sí? El de acá. Antes de explicarlo, vamos a una animación. Creo que sí le he puesto animación. ¿Sí? Me falta el orden ahí. Efectivamente, este es de mi amigo Siobi. Lo encontré de él. Siobi Pacheco. Chávez Pacheco. Ya, a ver. Miren, por acá ven el elemento. Voy a poner esto al otro lado para que lo puedan notar. Y, por ejemplo, ahí está la función. Y él, miren, ¿qué sucede al rotarlo? Miren. ¿Qué se forma? Solamente él, ¿no? ¿Sí? Ese es el que está. O sea, tengo mi elemento y va a girar él, ¿no? Claro, si tengo todos, ¿sí? Todo sería así, ¿no? Se giran todos a la vez. ¿Sí? También le llaman cascarones cilíndricos también, ¿no? Ya está. A ver. Entonces, vamos a explicar en qué consiste este método. Lo voy a hacer en una nueva página. Cascarones, ¿sí? O capas cilíndricas. Se llama capas cilíndricas. Vamos a ver por qué le dicen capas cilíndricas, ¿no? Porque se van a formar cilindros, ¿no? A ver.
igual, siempre una región es lo que queremos rotar, ¿no? Entonces, imaginemos que queremos rotar él. ¿Sí? Está, por ejemplo, él. Y vamos a ponerle límites de acá. Con recta mejor. ¿De dónde a dónde? De acá hasta acá. Y quiero rotar esto. Esa región quiero rotar. Y lo voy a rotar para empezar alrededor del eje X. ¿Sí? Alrededor del eje X, para empezar. Podemos rotar con cualquier otro eje. Entonces, lo que me dice él es lo siguiente. Primero vas a encontrar un diferencial, que es perpendicular al eje de giro. ¿Sí? Ya está, tengo mi diferencial, que es perpendicular al eje de giro. Ya. Ajá. Vamos a ponerle, no, este es diferente. Este perpendicular es el otro. Este método es transversal. Vamos a ver. Con respecto al eje Y. ¿Sí? En este caso. Entonces, vamos a rotarlo con respecto al eje Y. La misma idea sería para respecto al eje X, ¿ah? La misma idea. Entonces, los métodos anteriores, ¿qué eran? Por ejemplo, si yo quería rotar con respecto, ¿sí? Los métodos anteriores, si yo tengo esta curva y quiero rotar con respecto al eje X, entonces yo tomaba transversal, ¿no? A mi eje de giro, ¿no? Y si quería rotar con respecto al eje Y, lo tomaba transversal al eje de giro, ¿no? ¿Sí? Al eje de giro si quiero rotar ahí, ¿no? En cambio, él es lo contrario. Si quieres rotar con respecto al eje X, va a ser transversal al otro, porque ahora ya no lo vas a hacer de esa manera. ¿Sí? Eso, por eso es lo interesante de ahí, ¿no? Mira, si voy a rotar con respecto al eje Y, entonces mi figura va a ser paralelo a él ahora, ¿sí? Ya no transversal, sino paralelo. Entonces, acá vas a escoger un diferencial de X, ¿sí? Y ese es el que va a girar. Como va a girar así, esto va a formar esto, ¿no? Como viste en la animación. Forma así. Y tiene de acá de esta manera, ¿no? Entonces, esto es lo que va a formar. Y esto tiene un pequeño anchito, ¿no? ¿Sí? Esto vamos a verlo, bueno, voy a pintarlo. Entonces, yo quiero calcular el volumen de él. Este anchito es diferencial de X. Si yo hago un corte, ¿sí? Voy a cortar él. Cortamos él, ¿sí? Hacemos un corte ahí. Recuerden que en cualquier parte, ¿no? Esto tiene un radio, ¿no? Lo voy a llamar R por el momento. Sí, ahí está. Entonces, cuando tú haces un corte, esto va a quedar algo así. Voy a poner más a la derecha. Entonces, hacer un corte, esto queda así, ¿no? Perdón, con línea. Entonces, eso es lo que va a quedar ahí. Un rectángulo, mira, ¿sí? Pero perdón, un paralelepípedo, ¿no? Rectangular, ¿no?
Y acá tengo esto, ¿no? Sigue siendo el mismo ancho. D de X. Ya. Para hallar el volumen, el diferencial de volumen, ¿sí? Que es lo mismo que está ahí, porque es un volumen, yo necesito la altura, ¿sí? La altura y necesito esta longitud, ¿no? Son 3 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones. ¿Cuánto vale esta longitud? ¿Sí? Esa longitud es la longitud de una circunferencia, ¿no? Sería 2pi por el radio. 2pi por r, ¿sí? Y me falta la alturita. ¿Cuánto vale esa alturita, chicos? F de X. Claro, si no, sí, sería f de x, ¿no? Porque estamos tomando para él. La alturita sería f de x. Entonces, si nosotros multiplicamos las 3 dimensiones, ¿qué sería? 2pi por r, ahí es una dimensión, f de x otra dimensión, y el diferencial de x otra dimensión, ¿no? Ya tengo él. Entonces, ese es mi diferencial de volumen ahora mismo. ¿Sí? Diferencial de volumen. Por lo tanto, ¿de dónde a dónde varía x? Varía en este caso de A hasta B. Entonces, ahora sí, tu volumen, ¿sí? El volumen será de A hasta B, 2pi r f de x d de x, ¿no? El detalle ahí está encontrar el R, ¿sí? El R que le llama, ¿no? Que va a ser su radio de giro, ¿sí? Entonces, el R, ese R que observas ahí, es desde el radio de giro hasta, en ese caso, yo lo he escrito hasta el X, ¿no? Este es el R, ¿no? ¿Sí? Hasta el X que yo escojo desde el radio de giro, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que encontrar nada más. Entonces, esa es la idea. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Por lo menos la interpretación, la demostración de ello, ¿sí? Solamente ahora, dése cuenta que ahora, si quiero rotar con respecto al eje Y, es paralelo, y si quiero rotar con respecto al eje X, será paralelo al eje X, ¿sí? ¿Sí? Ya no son transversales, son paralelos, ¿sí? Entonces, dime, Caleb, veo que has levantado la mano. Sí, disculpe, ¿de dónde sacó ese 2pi por el radio? O sea, como no. Ya, ahorita te respondo. Ya. Hay otra pregunta ahí, de una vez para responder a los dos. ¿Quién más levantó la mano? Sí, profesor, yo. Dime. Ese radio, yo puedo escoger ese radio, o sea, tomo cualquier diferencial de X y de acuerdo a eso escojo mi radio, ¿no? No, O, el diferencial de X es arbitrario. El radio se mide, ¿sí? Desde un X genérico, ¿no? Un X cualesquiera hacia el radio de giro. Ahí vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Ahorita claro, vamos a está ver el bien, ejemplo. profesor. Vale. Respondiendo a esa comunidad, ¿de dónde salió 2πr, no? ¿Sí? Es la longitud de una circunferencia, ¿no? En una circunferencia, si este es su radio, su longitud es 2pi por r, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Caleb? Que sigue levantando su mano. Sí, 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 pero, solamente una duda. Dime. Entonces, la circunferencia en sí lo están, ¿cómo se podría decir? Están integrando esa circunferencia, ¿no? Los valores. ¿O cómo? A ver. eh, Esa figura, ese rectángulo que veo allí, ¿es simplemente una partición de esta circunferencia o qué es? este rectángulo, si yo corto ¿qué pasa cuando ustedes hacen un corte acá y lo abren? ¿Sale o no sale esta figura? Ah, ya entendí. Ujú. Ok, ok, está bien. Gracias. Entendí. Ya, ok, perfecto.
Para hacer el corte se ve esa figura, ¿no? ¿Qué es el volumen de eso, no? Es lo que estoy calculando. Ya está. Acá, como al caso anterior, todo se entiende, el detalle está en R, ¿sí? Vamos a hallar ese R. ¿Sí? Entonces, para eso están los ejemplos, para aclarar. ¿Sí? Puede bajar la mano, Caleb. Sí, sí, disculpe, ya la bajo. Dice, calcula el volumen del sólido que se obtiene al girar la región bajo la curva y igual raíz de x desde 0 hasta 2. Vamos a ver. Dibujemos, a ver. Entonces, ahí está. Tengo y igual raíz de x. Ahí está. Gráfico de 0 hasta 2 me dice. Entonces, bueno, la región encerrada pues acá, ¿no? Se tiene sólido al girar la región bajo la curva. Ahí está. Me había olvidado, no sé si estaba. Ahí está. Región bajo la curva. Perfecto. Esa región. Y lo quiero girar alrededor del eje de la recta x igual a 0. ¿Sí? Ya, dense cuenta que puedo aplicar el método del disco ahí, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O el método del disco puede salir o no puede salir? Sí, ¿no? Sí, Entonces, también. también. En este caso ya no lo vamos a hacer por el método del disco, sino lo voy a hacer ahora por el método del, ¿no? Entonces ahí he puesto x igual a 0, x igual a menos 1, hubiéramos cambiado y igual a 0 ahí. Ya bueno, vamos a hacer uno nada más. A ver, entonces, como quiero él, por este método, recuerda, este es paralelo, ¿no? Paralelo a él, al eje de giro, ¿no? Ya no es transversal, mira, paralelo, ¿no? Si fuese transversal sería el método del disco, ¿no? Entonces vamos a escoger acá un diferencial de y. ¿Sí? Entonces, acá le ponemos diferencial de y para que no se equivoque. Y lo pongo ahí y. ¿Sí? Dime, Sí, profesor, con respecto a qué recta se va a rotar. X- ¿X0 o x0, Y? ya, no, de x0, sorry. Y0. Sí, sí, estaba pensando en el otro ejemplo que quería poner. Tienes razón. Ok. X igual a 0 sería el de acá. Entonces, ya está. Entonces, acá tengo mi X, ¿sí? En sí es diferencial de X, ¿no? Es como, el diferencial es el anchito nada más, ¿no? Pero el X es la posición, ¿no? No se olviden que cuando uno grafica así, tenemos el X acá, y este es X más diferencial de X, y lo que yo estoy escribiendo es diferencial de X, ¿no? Pero el X está ahí, ¿no? Implícito, ¿sí? Solamente para tenerlo presente. Ya está. Entonces, yo sé que voy a calcularlo, ¿no? Entonces, el radio de giro sería esto, ¿no? Este es un radio de giro. Entonces, calculamos, ¿no? A ver, el volumen, ¿sí? Era la integral. Bueno, el 2pi se puede escribir afuera. Ahí está. La integral, ¿sí? Entonces, ¿de dónde va? De 0 hasta 2. Es todo lo que va a rotar. ¿Sí? ¿Y qué más me decía? 2pi por r por f de x de dx, ¿no? Entonces, 2pi por el radio de giro, ¿sí? Por el momento lo escribí ahí. Voy a escribirlo r f de x de dx. Miren, dense cuenta que no hay nada al cuadrado ahí, ¿ah? No es como el otro caso que salía al cuadrado, ¿no? Ya está. ¿Quién es el radio de giro? Eso es lo que me interesa acá, ¿no? Este radio de giro, vamos a poner acá abajo para ver, ¿no? Entonces, el radio de giro sería, si acá está el x menos 0, ese es su radio, ¿no? X menos 0 sería x, ¿no? X menos 0 sería x. Y debes comprobar lo que efectivamente te va a salir él. Siempre comprueba los radios, porque en los radios nada más se equivocan, ¿no?
Entonces, cuando x vale 0, ¿cuánto debe ser el radio? Y cuando x vale 2, ¿cuánto es el radio, no? Entonces, cuando x vale 0, el radio es 0. Lo que puedes ver gráficamente sale 0, ¿no? Y cuando x vale 2, el radio sale 2, ¿no? Sale 2, ¿no? Es lo máximo que va a alcanzar el radio acá, ¿no? Acá, lo máximo como radio, ¿no? Entonces, el Leo es un radio genérico, ¿no? Entonces, si uno reemplaza acá, sería 2pi, la integral de 0 a 2, x, f de x, que es, el f de x es la raíz cuadrada de x, por d de x, ¿no? Esta integral sería 2pi, la integral de 0 a 2, este es x a la 3 medio de x, ¿no? Pero eso ya somos expertos integrando nosotros, ¿no? Esto sería 2pi, x a la 5 medios, entonces acá tengo 5 medios, que acá sería 4, ¿sí? Con x de 0 a 2. Entonces, 4 pi quintos, de cuando reemplace en 0, es lo único que me va a interesar, sería la raíz cuadrada de 2 a la quinta, ¿no? ¿Sí? Y en 0 ya no interesa, ¿no? Y esa sería la respuesta de ese problema. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, ¿podría repetir de nuevo lo de los radios? Me perdí ahí un poco, disculpe. Ya. El desarrollo sí lo entendí, pero lo del calcular el radio no me comí claro. Allá, el radio es la distancia que tienes desde, ¿sí? Desde acá, desde el X hasta tu radio de giro. El radio de giro es ¿no? Este es el radio de giro. El radio de giro. El radio de giro, ¿quién es? X igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, si restas X menos X igual a 0, sale X, ¿no? Dime, Yomar. O sea, Profesor, entonces el radio siempre va a ser una función de x. Claro, pues recuerda que al final, cuando yo integre, ¿sí? A menos que sea constante, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo así, ¿no? Quiero rotar él. Este radio siempre es constante, ¿no? ¿O va a cambiar ese radio? Ah, no, sería una función constante. Constante, ¿no? Entonces, pero no siempre es constante, ¿no? y profesor, Dime. también podríamos, o sea, como dijo mi compañero Mar, podemos considerar distintos radios de giro, ¿no? Ejes de giro, perdón. Claro, Y pues los otros valores de X, ¿no? ahí voy a hacer con X igual a -1, ¿no? Ya no, justo no, es otro, ¿no? ¿Sí? Entonces la parte B, esta es la parte A, ¿no? Entonces vamos ahora a hacer la parte B. Profesor, Dime. sobre lo que están comentando mis compañeros, hablan de que el radio siempre es función de X. En este caso, la forma de integrar está colocando en función de X, porque hay un diferencial de X. Claro. Si vas a tomar un diferencial de Y, el radio tiene que estar en función de Y para poder integrarlo en función de Y. Exactamente, ¿no? Es por eso cuando digo, ¿no? Si hay acá X, todo en X, le dije hace rato, ¿no? Y si hay Y, todo será en Y, ¿sí? Pero siempre el radio de giro. A ver, para hacerlo, podemos poner acá, para variar. Puedo hacerlo Y igual a -1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Para que salga en Y, ¿les parece? Correcto. Muy Sí, bien. profesor. Sí, por Ya favor. está. Entonces, ya no, mira, no estoy cogiendo Y igual a 0, voy a escoger Y igual a -1. ¿Sí? Entonces voy a copiar la gráfica. No, a lo mejor lo hago rápido, porque hace rato me demora en copiarlo. El gráfico rápido. Acá tengo Y, este es B, es X. Graficamos en la misma gráfica. ¿Sí? Exactamente, la variable de integración. ¿Sí? Ya está. Entonces, y ahora yo quiero rotarlo con respecto a Y igual a -1, ni siquiera con respecto a Y igual a 0, ¿no? Entonces, voy a rotar con respecto a él.
¿Mm? Tienes en cuenta que pueden usar el método de arandelas, ¿no? Porque va a quedar algo hueco, ¿no? ¿Sí? Algo hueco ahí. No dibujamos el sólido ahí, ¿no? Ya no hay problema. ¿Sí? Ya tú lo puedes dibujar. Entonces, hemos dicho, como voy a usar este método, entonces voy a usar él, ¿no? Entonces acá tengo mi diferencial de Y, ¿no? En sí es el Y, ¿no? El diferencial acá es el espesor, para que no se equivoquen lo coloco Y ahí, ya está. Y vamos a rotar con respecto a él, ¿no? Este es mi eje de giro, ¿no? Eje de rotación o eje de giro, ¿no? Ajá, exactamente, por eso les obligaba, ¿no? Y eso que en integrales doble y triple es mucho más obligatorio eso, ¿no? ¿Sí? Este es mi radio de giro, R, porque va a rotar con respecto a él. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, vamos a hallar ese R. Eso es lo que me interesa, ¿no? Hallar el R. Y lo comprobamos, ¿no? Ya, ¿quién sería el R, chicos? A ver. ¿1? No, no es uno. No, raíz, raíz cuadrada de I. Va a quedar en términos de Y, ¿no? Sí, raíz cuadrada de I más Más 1. uno. Más No, 1, y sí, Y raíz más cuadrada uno. va a quedar Y más 1. No hay ninguna raíz cuadrada de Y, miren. ¿Mm? Igualmente acá, para que no se equivoquen, lo escribo acá arriba, el de X, que el de X es el espesor, y X es el punto, ¿no? Y ya está. Entonces, de X al radio de giro era esto, ¿no? Y ahora, de Y al radio de giro es esto, ¿no? Es ese R que he dibujado ahí. Entonces, es Y más 1. Comprobemos que efectivamente ese es el radio, ¿no? Entonces, ahí está. Para valores de Y, cuando Y vale 0, ¿cuánto vale tu radio? Y el otro valor que va a tomar, ¿hasta dónde va Y? Acá. Va hasta raíz cuadrada de 2, creo, ¿no? Sí. Esto va, sí, raíz cuadrada de 2. Entonces, cuando Y vale raíz cuadrada de 2, ¿cuál es el radio, no? Entonces, a ver, mira, si X vale 0, el radio sería este chiquitito nomás, ¿no? ¿Y cuánto vale esa alturita? 1. Ahí está, es 1. Y cuando X llega a ser 2, ¿sí? O perdón, cuando Y llega a ser raíz de 2, tu, tu radio de giro va a ser todo esto de acá, ¿sí? Todo esto de acá. ¿Y cuánto sale toda esa longitud? Raíz de 2 más 1, ¿sí? Dime, Yomar. Profesor, esta parte de la comprobación de los radios va a ser un paso necesario al momento de los exámenes. No, Ah, eso, ok. yo lo doy porque le digo que ahí es donde más se equivocan. Entonces, para que ustedes lo comprueben, ¿sí? Porque si ustedes no lo comprueban, ya se están jugando su nota, ¿no? Yo sí puedo calcular el radio de giro, porque yo lo conozco, y yo he hecho bastantes veces esto, ¿no? Pero cuando un alumno está aprendiendo por primera vez, ¿sí? Cuando aprendemos en sí, en general por primera vez, nos hace complicada. Entonces yo le digo, para que no se equivoquen, calculen bien y compruébenlo, ¿no? Ustedes mismos para ustedes, ¿no? No para el examen, ¿no? Porque si ustedes me escriben en otro radio y me escriben así y no lo han comprobado y le va a salir otra cosa, lastimosamente voy a tener que descontarlo, ¿no? Porque si les digo que lo comprueben y no lo quieren comprobar, ya es cuestión de suyo, ¿no? Ya no es mía, ¿no? ¿Quedó claro? Sí, profesor, creo claro. Ok. Entonces, el volumen sería 2pi, todo en términos de Y varía de 0 a raíz de 2, ¿sí? R por, en este caso ya no F, ¿no? Vamos a llamarle G, D de Y, ¿no? ¿Por qué no le llamo F? Porque siempre está dado F, ¿no? Y igual F de X, que esto sería raíz de X, ¿no? Entonces, como yo quiero G, hay que despejar, ¿no? Y eso sería Y al cuadrado, ¿no? Que eso sería mi G de Y. Entonces, 2pi, ya tengo mi radio, ¿no? De 0 a raíz de 2, ¿sí? El radio era Y más 1,
El g de y es y al cuadrado diferencial de y, chicos. Todo en términos de y, como justo manifestaban ahí con la variable de integración, ¿no? Entonces acá tendría 2pi y eso ya integro, ¿no? Y al cubo sería y a la cuarta entre 4 más y al cubo entre 3, ¿no? De 0 a raíz de 2. Entonces sería 2pi. L elevado a la cuarta saldría 1, 16. 16 1. Porque es raíz de 2 a la cuarta. ya 2 Ese es al el- cuadrado, 4, 1, perfecto. Más el otro es 2 raíz de 2 entre 3, ¿no? Sí, profesor. Sí, sí. Ya está, eso sería, ¿no? ¿Correcto? Ahí está. Profesor, bueno, solamente una consulta. ¿El material ya lo subió al Drive? O sea, las PPTs que está mostrando, ¿ya los ha subido o todavía? Ahorita lo subo porque estamos terminando de hacer este PPT, ¿no? Este PPT hicimos, empezamos, ¿se acuerdan? Con áreas y estamos terminando con volumen, ¿no? Sí, sí. Sí. Hoy día estamos terminando volumen y ahí queda, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tienen otro ejercicio que lo pueden usar ustedes, ¿sí? Y ahí terminó. ¿Correcto? Entonces, eso es el tema de esta semana, ¿no? Si retrocedemos un poquito ahí, ¿cuál era el tema de todo de él? Sería integral definida, ¿sí? Que es la semana 9 y la semana 10 que era áreas y volúmenes, ¿no? Todo él. Entonces, si recuerdan, eso habíamos hecho ya, ¿no? El de acá, y después empezamos con áreas, y ahora hemos terminado con volumen. ¿Sí? Ajá, claro, desde donde nos hemos quedado, ¿no? Ya está. Después, recuerden hasta dónde se tomó el parcial, después del parcial, ¿no? Sí, para el siguiente PC. Sí, un poquito extenso. Ya, pero bueno, chicos, ahorita voy a subirlo, este material se lo voy a subir ahorita, justamente con este de acá, ¿sí? Y en media hora, ¿sí? En media hora empezamos la práctica dirigida, ¿sí? 40 minutos, chicos, para que almuercen tranquilo, ¿ya? Ahorita son, ya, que sea a las 2 empezamos, son 1:15 a las 2, ¿sí? A las 2, ya está. Está bien, profesor. Ya, Gracias. ok, Bien, profesor, gracias. ya, para Sí, usted, profesor. ya. Con este mismo enlace entramos, chicos, ¿sí? Sí, para que se vaya guardando el video, voy a cerrar, ¿ya? Para que se vaya Bien, profesor. descargando el video. Muy bien, entonces. Ya está, entonces.